Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor antes de compartirles el mensaje que esta mañana Dios ha puesto en mi corazón. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos preparar nuestros corazones para el mensaje de tu palabra, Señor, pidiéndote la iluminación del Espíritu Santo para que podamos, Señor, todos juntos comprender este mensaje, Señor, llevarlo a la práctica, Señor, y salir de este lugar, no solamente siendo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos bendigas, Señor, que tú nos muestres tu voluntad, Señor, y que podamos, a pesar del tiempo, la inclemencia, Señor, y la falta de electricidad, que podamos, Señor, también cumplir a sí mismo, Señor, con tu voluntad, y también todos juntos, Señor, adorarte, Señor, que no impida eso, Señor, nuestro gozo, nuestra adoración y la enseñanza de tu palabra. Gracias por todo ello, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Vamos a adelantar un poco más, hermanos, el tema para que podamos, ¿verdad? Por supuesto, redimir el tiempo, y con el tema del calorcito también, ¿verdad? Que podamos combatirlo. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, a manera de introducción. Esta es la segunda parte del mensaje de la serie de mensajes que he compartido con ustedes, que se llama, hermanos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me contesta? Y déjenme introducir de esta manera. El momento en el que definió a Israel como nación fue el momento en que Dios liberó a su pueblo del cautiverio de Egipto. Este suceso estableció la identidad nacional de Israel para siempre. Y el libro de los Salmos se refiere muchas veces al momento en que Dios castigó a Egipto con plagas y luego milagrosamente abrió el mar Rojo y puso a sus hijos a salvo del ejército egipcio. Entonces Dios los alimentó en el desierto, marchó con ellos en el mar, por el desierto, hacia el mar, y en el día una nube estaba con ellos bendiciéndoles, y en la noche una columna de fuego estaba con ellos dándoles calor. Y todo el mundo antiguo conocía bien los detalles de estos hechos. Cuando el pueblo escogido llegó a la ribera del Jordán y estaba a punto de entrar en la tierra prometida, estaba a punto de entrar ya, ¿verdad?, al lugar que Dios les había regalado y les había dado para que ellos pudieran, ¿verdad?, entrar a esta tierra que fluía leche y miel. El pueblo de Israel descubrió que esa información se había difundido antes de que ellos llegaran. Es decir, todo el mundo conocía que Dios había escogido un pueblo. Todo el mundo sabía que Dios le había dado una promesa. Todo el mundo sabía que Dios les iba a acompañar. Y todo el mundo sabía que ese pueblo iba a estar cautivo. Entonces, cuando salieron de Egipto, ¿qué fue lo que dijo Ramsés, el faraón y todos los demás? Vayamos tras ellos, porque entonces ellos, ¿verdad?, los hemos perdido y van a cumplir con la promesa del Señor. Todo el mundo sabía, todos los pueblos sabían, todas las gentes sabían perfectamente bien, ¿verdad?, que este suceso se estaba desarrollando y se estaba llevando a cabo. Entonces todo el mundo sabía, hermanos, acerca de estas cosas que el Señor les había prometido. O sea, no era una revelación personal, no era nada más a un solo grupito que le dijo, no era nada más a una sola persona. Vemos muchas religiones hoy en día que sus líderes empezaron con una interpretación privada, cuando la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada, es de interpretación mundial, nacional. Dios quiere que se conozca su voluntad y quiere que se conozca, ¿verdad?, qué es lo que Él va a cumplir en base a sus promesas.
Pero vemos a muchos líderes, ¿verdad?, que dijeron: Dios me reveló algo, me lo dijo a mí solamente, no hay testigos, pero créanme y yo voy a, ¿verdad?, a sacarlos adelante. Y ese tipo de revelaciones son precisamente las revelaciones privadas. Entonces, antes de que llegaran Israel al punto de abrir el Mar Rojo, antes de que Israel orara a Dios y Moisés, ¿verdad?, golpeara las aguas y se abrieran y pasaran por lo seco, todo el mundo ya sabía de la promesa de Dios. Tanto Israel como también Egipto y las demás naciones alrededor de ellos sabían perfectamente bien que Dios estaba con ellos y que les iba a bendecir. Y entonces Dios había preparado el camino para que Israel entrara a la tierra prometida a pesar de muchísimas cosas. Ahora déjeme decirles una cosa: es posible que Asaf estuviera pensando en el Éxodo, ¿verdad?, cuando escribió el Salmo 77, específicamente los versículos 11 y 12. Yo sé que ahorita no hay luz y ustedes lo tienen ahí en sus hojitas, va a ser imposible que me acompañen, pero lo voy a leer yo. Si lo pueden leer, qué bueno; si no, no se preocupen. Dice el Salmo 77, 11 y 12, dice de la siguiente manera: me acordaré de las obras del Señor, dice Asaf. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré, dice, en tus hechos. Reflexionaré en tus hechos. Así que Asaf estaba diciendo, ¿verdad?, en ese momento, que él se estaba acordando de las maravillas del Señor. Ahora, déjenme decirles una cosa: no era que él se estaba acordando que ayer Dios bendijo a Asaf porque le dio más dinero. O sea, no era eso lo que estaba recordando Asaf. Yo sé que todas son peticiones y que ustedes pueden decir: es que este año, ¿verdad?, Dios me bendijo con 3 cosas. Me bendijo con un trabajo nuevo y me está yendo bien. Me bendijo con salud y ya estoy libre de esta enfermedad. Y me bendijo con esta otra cosa. No era que Asaf se estaba acordando de eso. Asaf se estaba acordando del Éxodo. Se estaba acordando de las maravillas de Dios. Es decir, si nosotros pudiéramos aterrizar cuál sería esa oración, nosotros pudiéramos decir: Señor, yo quiero acordarme cuando tú viniste al mundo, cuando tú estuviste aquí, cuando diste tu vida por nosotros, cuando la gente te rechazó, cuando la gente no comprendía el mensaje, cuando tú diste tu vida por nosotros en amor. Acordarme de esas maravillas, de esos hechos antiguos, dice la palabra de Dios. No tanto de 2, 3 días atrás, porque eso es algo que Dios hace todos los días. Pero como cristianos también podemos reflexionar en los hechos poderosos de Dios y recordar las obras de Jesús y sus milagros, porque podemos meditar del lugar del que nos rescató, por ejemplo, las cosas que estábamos haciendo, el camino que estábamos llevando y el destino que nos esperaba. Entonces podemos meditar en sus obras de enseñanza, de sanidad y resurrección de los muertos, como así también en su obra de morir en la cruz y levantarse de la tumba. Entonces el apóstol Pablo, por ejemplo, él en cada momento, junto con Pedro y los demás apóstoles, a cada momento que se presentaban con cualquier gobernante y con cualquier persona de autoridad, siempre les decían: a ese Jesús que ustedes crucificaron, a ese Jesús que ustedes no escucharon, a este Jesús que se levantó de los muertos, les quiero predicar. Recuerdo en la Biblia la historia de Pablo ante el rey de Agripa, cuando le relató la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí está un versículo que ustedes tienen en Hechos 26, que dice: porque estoy persuadido de que él, o sea, el rey, no ignora nada de esto. Pablo le estaba explicando al rey Agripa los acontecimientos de Jesús hace algunos meses atrás, hace algunos años atrás, que había acontecido que Jesús había muerto en la cruz y que había resucitado. Y le dice Pablo a Agripa: porque estoy seguro, rey, que tú no desconoces estos hechos, que tú no desconoces, porque no es nada en secreto, nada se ha hecho en secreto. Entonces Pablo estaba diciéndole al rey Agripa que era conocido, que todo mundo sabía que Jesús había venido al mundo, había muerto por los pecados del mundo, había sido crucificado, sepultado, y también había sido resucitado. Entonces Pablo no tenía no perdía la oportunidad de decirle esos hechos maravillosos. En otras palabras, el hecho histórico de la muerte y la resurrección de Jesús fue un evento bien sabido, bien documentado por muchos testigos. El Señor que se levantó de los muertos no se apareció solamente a 1 o a 2 personas,
sino dice la Biblia que se apareció ¿a cuántas? A decenas. Y luego en una ocasión se le apareció a más de 500. Y todas esas personas testificaron sobre la resurrección. Y Dios ha obrado en la historia. La vida de Cristo no es un mito. El verbo, dice la Biblia, se hizo ¿qué? Se hizo carne, y lo que dice, habitó entre nosotros. Entonces, esas declaraciones no las pudieron haber hecho los discípulos a la ligera, porque Juan estaba ahí en ese momento y dice que entonces había muchos testigos de que vieron a Jesús vivo. Aunque Juan ya tenía 90 años, ya era anciano, ya era la época del año 95 más o menos, cuando escribe estos hechos. Déjenme decirles que no crean ustedes que cuando iba pasando Jesús por ahí, por Galilea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban escribiendo, ¿verdad? Y estaban relatando en vivo y a todo color. No. El evangelio se escribió 30, 40 años después de que Jesús murió y resucitó. Se sentaron los apóstoles, recordaron los hechos de Jesús, ellos estaban meditando, sabían y entendieron ellos que ahora les tocaba a ellos escribir el Nuevo Testamento, que no sabían cómo se iba a llamar, no sabían cómo iban a acomodar los libros ni nada de eso, pero ellos sabían muy bien que los judíos habían tenido la promesa de Dios para poderles encargar el Antiguo Testamento, y los judíos lo escribieron, lo acomodaron, le dieron forma, y entonces diseñaron un mecanismo para que todo el mundo tuviera el Antiguo Testamento, de tal manera que Jesús llega en la sinagoga y él lee el Antiguo Testamento, él lee pasajes de la Biblia, él lee algo que se llama la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento. Entonces Dios preparó todo eso. Ahora les estaba diciendo, muchachos, ustedes van a escribir todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Y entonces Juan, ya estando quizás grande, anciano, él estaba recordando estas cosas, y cuando se les estaba diciendo a toda la gente, porque ahora los discípulos tenían discípulos, o sea, los apóstoles ahora tenían gente que les seguía y que estaban con ellos, ¿verdad? Día y noche también atendiéndoles, y estaban con ellos ayudándoles en todo esto. Entonces ellos decían, sí, es cierto, Jesús estuvo con nosotros, es cierto, hizo estos milagros. Y la misma gente ayudaba para que ellos escribieran los evangelios y la palabra del Señor. O sea, esto era algo conocido. Entonces no era algo que ellos tenían de interpretación privada. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es una declaración poderosa, porque Juan no lo pudo haber inventado. Y fue crucificado y resucitó. Dice el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 26, bueno, nuevamente, dice aquí Pablo le estaba diciendo al rey Agripa, estoy seguro que tú no ignoras nada de esto, pues esto dice, no se ha hecho en secreto. O sea, todo esto fue conocido. La Biblia está arraigada en la historia. El cristianismo jamás habría sobrevivido si estuviera cimentado sobre mentiras. La resurrección es el hecho central de la historia humana. Es por eso que podemos decir junto con Asaf en el Salmo 77, 11 y 12, que él dijo, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré, dice, en tus hechos. Entonces por eso es que nosotros podemos acordarnos perfectamente bien de todo esto por el testimonio de los apóstoles y también la historia de la humanidad. Hoy vamos a considerar la segunda parte de esta serie que he titulado ¿Por qué no me contesta Dios? ¿Cómo podemos confiar en tiempos de dudas y en tiempos de prueba? Y el título del día de hoy es A través de aguas profundas. Dios a veces nos va a meter a aguas profundas para que nosotros podamos clamar al Señor y podamos decirle al Señor, ¿verdad? Ayúdame, y estoy en desesperación. ¿Qué hay que hacer? Número uno, hay que reconocer la grandeza de Dios. El salmista Asaf ilustró el valor de reconocer y recordar en el presente lo que Dios hizo en el pasado. Vean lo que dice el versículo del Salmo, capítulo 77, versículo 13 al 15. Él empieza diciendo, santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como el nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Nuestra fe permanecerá firme mientras estemos convencidos de dos verdades importantísimas que el salmista nos expresa aquí. La primera de ellas es que Dios es santo, y el segundo es que Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Veamos lo que el apóstol Pablo también escribió. Ahí lo tienen ustedes también en sus hojitas, hermanos. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, Pablo relata este hecho maravilloso. Se los voy a leer. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O
sea, Pablo no estaba hablando a la ligera, ni él estaba inventando estas cosas. Yo les escribo todas estas cosas que yo también recibí. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, después del punto número 1, hermanos. Es el primer versículo que viene ahí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice el apóstol Pablo. Pero se fijan que dice la Escritura. Pablo dice que Jesucristo vino conforme a ¿qué? A las Escrituras. O sea, no le estaba restando importancia. Él vino de repente y llegó y nadie lo invitó. No. Dice la Biblia que él vino conforme a las Escrituras. ¿Qué significa conforme a las Escrituras? Que el Antiguo Testamento ya había profetizado acerca de Jesús. Y lo dice, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Al tercer día resucitó. A los seres humanos nos gusta aplaudir nuestra propia grandeza, porque pensamos que somos seres poderosos debido a los avances tecnológicos como la energía nuclear, que hoy en día, ¿verdad?, hay una disputa muy grande a nivel mundial acerca de quién está produciendo la energía nuclear. El último grande catástrofe que tuvimos fue la de Chernobyl, y entonces les fue pero tremendamente, y el mundo casi se terminaba por esa explosión. Hay descubrimientos como exploraciones espaciales, y la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad?, como esta que está aquí, los teléfonos celulares y todo lo que hacemos, nos sentimos orgullosos. Pero ¿puede compararse este poder con el poder de Dios? Por supuesto que no. Nuestro sol, por ejemplo, ¿verdad?, funciona con el mismo principio de la energía nuclear. Genera energía, ¿verdad?, tan grande a un planeta tan pequeñito que si lo comparáramos, ¿verdad?, el equivalente sería a 300,000 veces el tamaño de la Tierra, el Sol. Y es apenas una de las 100,000 millones de estrellas en nuestra Vía Láctea, la Tierra. Y también podemos decir nosotros, ¿verdad?, que esa pequeñísima Tierra, ¿verdad?, está equilibrada entre la energía y todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, para que tuviésemos este calor, para que tuviésemos las estaciones, para que tuviésemos todo esto. En pocas palabras, Dios es más grande que nuestros avances tecnológicos. El universo de Dios libera millones y millones de cosas, de energías hacia todo el universo en segundos, y los seres humanos disfrutamos de ello. Estamos usando los milagros y la creación de Dios, y la estamos diciendo que es como nuestra. Estamos diciendo, el ser humano está diciendo, como aquella torre de Babel, subiré y llegaré hasta Dios para tocarlo, para verlo, para poder, ¿verdad?, hacerlo a un lado, y yo entonces seguirle avanzando en estos temas. Pero el ser humano no puede llegar a hacer eso. La próxima vez que oigamos que alguien alardea de la grandeza humana, recordemos la grandeza de Dios, que pudo crear el universo como un universo como el nuestro. Y esto ayuda a mantener las cosas en la perspectiva correcta. Eso es lo que recuerda Asaf en esos momentos. Se siente abrumado ante la imperfección de él y la perfección de Dios, y la majestuosidad de él y lo corrupto o lo malo que puede ser él. Entonces, en primer lugar, ahí les dije, hermanos, como punto número 1, que nosotros tenemos que recordar y reconocer, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice ahí punto número 1? Tenemos que recordar la grandeza de Dios. Tenemos que recordar que Dios es más grande que inclusive todos nuestros problemas y todo lo que nosotros estamos pasando. Número 2, hermanos, ahí lo tienen en sus hojitas. Tenemos que el reconocimiento de la realidad de los milagros. El Señor hace milagros todavía hoy en día, hermanos. El Señor basa, ¿verdad?, su majestad todavía, ¿verdad?, y su poder en los milagros que actúa y que realiza por medio del Espíritu Santo. El salmista escribe en el Salmo 77:14, que leímos hace unos momentos atrás: tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Algunos escépticos argumentan en círculo: como Dios no existe, no puede haber milagros. Como no existen los milagros, entonces no puede haber Dios. Y ese es un pensamiento circular. Ellos dicen, como Dios no existe, no puede haber milagros, y como los milagros no existen, entonces tampoco no puede haber Dios. Y ese pensamiento se ha hecho muy popular entre los
Personas que leen filosofía, personas que leen psicología, personas que tratan de echar afuera, ¿verdad?, el pensamiento de Dios, pero es un pensamiento circular. Es como decir, no me salgo de este pensamiento circular y nadie me puede sacar de ahí porque nadie me puede demostrar lo contrario. Pero esos argumentos no prueban nada, porque los especialistas en lógica dicen que esa es la manera de pensar, es un razonamiento circular, que no lo vas a sacar nunca de ahí. Consiste en una falacia, en un error, de basar una conclusión en una hipótesis sin comprobación. No puede decirse con lógica, los milagros no pueden suceder, por lo tanto, no han sucedido jamás. Primero hay que probar que es imposible que los milagros sucedan. Si miramos los sucesos de la Biblia como el registro de testigos oculares dados por personas sinceras, la Biblia constituye una evidencia sólida y convincente a favor de los milagros y que Dios es el dador de los milagros. El Señor, el Señor, ¿verdad?, Dios, que inspira a este salmista, es un Dios que crea el universo de la nada, que libera a una nación de la esclavitud, llevándola a través de las profundidades de un mar dividido. Y este mismo Dios sopló vida en cuerpos muertos. Es un Dios que muestra su magnífico poder. Precisamente porque estos sucesos son sobrenaturales, la gente los considera una evidencia convincente de la realidad de Dios. Así que la segunda cosa que nos invita el salmista en este capítulo 77, la segunda parte, es que reconozcamos los milagros del Señor. Muchas veces nosotros decimos a la ligera, o bueno, decimos muchas veces y lo creemos así: si por mis cualidades es que yo soy un buen empleado, si por mis cualidades es que yo soy una buena persona, yo compré esta casa con el esfuerzo y el sudor de mi frente y ve cómo es el resultado. Y a veces esos milagros que no queremos reconocérselos a Dios, ¿verdad?, porque decimos, bueno, es el resultado de mi trabajo, es el esfuerzo de lo que yo he hecho, son los pasos que yo he dado, me capacité, fui a hacer estas cosas y todo lo demás, entonces yo creo que yo merezco el reconocimiento. Bueno, el salmista dice: yo reconozco que tú eres el Dios de los milagros. ¿Por qué? Porque sin ti nada de lo que yo puedo tener lo tengo ahora. O sea, yo sin ti, Señor, nada de estas cosas. O sea, nada sucede por casualidad. Así dice Dios, que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Y Él es el dador de todas estas dádivas. Por eso el salmista dice: hey, hermanos, cuando estemos pasando por aguas profundas, es el título del día de hoy, reconoce la grandeza de Dios. Dios no nos deja solos. Él libró al pueblo de Israel. ¿Tú crees que no librará tu vida? ¿Tú crees que no sacará los problemas que tienes ahora mismo, que tienes ahora en tus manos? No te librará de los problemas, no te ayudará a salir adelante. Dios levantó un hombre llamado Moisés, casi 2 millones de personas con un titipuchal de problemas que se presentaban todos los días. Dios sacó adelante a su pueblo y lo llevó enfrente de la promesa. Dios los libró de todas las calamidades que pudieron haber librado. Dios los libró en el desierto, en el día los cubría con una nube, y dice la Biblia que no hubo registro de nadie que se había quemado con el rayo del sol, que no había absolutamente nadie que se había enfermado y se había muerto por causa de los rayos del sol. La gente murió por rebeldía, la gente murió porque se quedaron y no se fueron con el grupo, la gente se murió por otras diversas cosas, pero jamás hubo un registro de una persona que se haya muerto por insolación, o por lo que llamaríamos ahora el cáncer en la piel, o por lo que llamaríamos enfermedades de la piel. Y en la noche dice la Biblia que Él cubría con una columna de fuego, les daba calor y los libraba de todos los animales y de todos los peligros que había en el desierto. Y la Biblia dice que no registró jamás una persona que haya sido devorado por un león, por un tigre, por un coyote, por alguien que representaba un peligro. Entonces, si Dios hizo todo eso en el pasado, reconocer la grandeza de Dios y reconocer los milagros del Señor, dice la Biblia, contimás a nosotros nos va a librar de todas aquellas cosas que nosotros tememos, que hoy en día, ¿verdad?, tememos nosotros. Ciertamente no hay leones acechando la ciudad, o no hay peligros como ese, pero hay otro tipo de peligros que podemos pedir al Señor. Bueno, en esos momentos, dice el salmista Asaf, reconoce la grandeza de Dios y reconoce los milagros del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cosa, para ir avanzando, dice: reconoce al Dios de la redención. Asaf hace una profunda observación sobre las obras del Creador. Estos hechos no eran meramente grandiosos, sino también eran redentores.
que salvaron a su pueblo. Eran maravillas que Dios no nada más hizo, por ejemplo, por decir, que convertía el agua en sangre, que los milagros de las plagas, que le dice a Moisés, le dice, mete tu mano en tu pecho y sácala, y salió llena de lepra, y luego métela otra vez y salió sana completamente. Esos milagros no eran para impresionar a Ramsés y a los magos que estaban ahí, no era para decir, oh, qué truco tan más grande, oh, qué Dios tan más poderoso, debemos de temerle. No era ese el propósito principal de hacer los milagros, era para la redención, para la salvación del pueblo. El salmista escribe en el versículo 15, con tu brazo, dice, has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Con tu brazo poderoso has librado a los hijos de Dios. La palabra redimir significa restaurar, volver a comprar algo que se había perdido. Eso era muy común en los tiempos de Israel, volver a comprar algo que se había perdido. El mejor ejemplo que tengo es el de Boaz, ¿verdad? Que él redime ¿cómo se llama? El terreno, la viña, él redime, ¿verdad? El lugar de la familia, ¿verdad? Que era el descendiente de esa familia, y que si no redimía a alguien, el pueblo se quedaba con esa tierra y podían venderla al mejor postor, alguien que no era de la familia. Entonces llegan los hombres y le dicen, oigan, ¿quién quiere comprar la heredad, verdad? De ¿cómo se llama? De Kelión y de Malión, que eran, ¿verdad? Los dueños originales, quienes murieron, y las esposas están aquí con nosotros, y la mamá de uno de los muchachos está aquí también, ¿verdad? Que es Noemí. Entonces, ¿quién quiere redimir a esta tierra? Redimir es volver a comprar para que sea tuyo, para restaurar. Va a ser restaurada ese objeto, va a ser restaurado para mí, lo voy a volver a tener otra vez. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, nos redimió. Una creación que Él había hecho, se perdió la creación. Los seres humanos que les dio vida, aliento, que les dio la oportunidad de libre albedrío, con la finalidad de que ellos busquen a Dios, no buscaron a Dios, y entonces Jesucristo viene y redime a la humanidad, es decir, compra con su sangre para restaurar esa relación que se había perdido antes. Entonces, en ese sentido, nadie en el mundo pudo haber redimido los pecados. Solamente, ¿verdad? No puedo ni redimirme a mí mismo de las cosas que yo hago. Solamente la redención era una obra especial que pudo haberla hecho el Señor Jesucristo. Y todo lo que hace en nuestra vida gira alrededor de esa dicha obra, en restaurarnos para que volvamos a pertenecer a Él. Y es lo que hace constantemente. No crea que la redención es una sola vez. Una vez que usted y yo hemos sido salvados, entonces en el trayecto del proceso del cristianismo, usted y yo vamos perdiendo cosas que dejamos de hacer que antes hacíamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no pasábamos horas y horas meditando en la palabra del Señor? Horas y horas orando, horas y horas testificando, horas y horas cantando, horas y horas en la iglesia. Hemos perdido eso, y Dios dice, quiero redimir eso otra vez. Quiero que, a pesar de que eres cristiano, ya no te voy a salvar de tus pecados, pero ahora quiero redimir tu vida espiritual. Y es lo que estaba haciendo Asaf. Asaf estaba diciendo que hay que reconocer la redención de Dios en las obras, que cuando Dios nos bendice es para que nos acerquemos a Él más todavía y confiemos en que Él tiene todavía el control. No es para que, ¿ves? Yo tenía la razón y ni siquiera tenía que ir a la iglesia y Dios me bendijo. O sea, no era ese el propósito de que Dios sigue todavía haciendo milagros en nuestras vidas. El propósito es redimir algo que se ha perdido. Entonces la reflexión esta mañana para ustedes es: ¿qué has perdido en relación con Dios? ¿Has perdido tu tiempo de oración? ¿Has perdido tu tiempo de lectura? ¿Has perdido tu tiempo de devoción? ¿Has perdido tu tiempo de alabanza? ¿Has perdido tu tiempo de hablar a otros del Evangelio de Jesucristo, compartir las buenas nuevas? Bueno, Dios en cada acción que te da, te permite a ti y a mí redimir eso que hemos perdido para volver a restaurar otra vez y tener esa relación con Dios. Pues yo siempre he creído eso. Siempre he creído que cuando Dios nos da una bendición económica, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dan un bono o a mí me permite el Señor un aumento de sueldo, lo que sea, eso no es para que yo lo malgaste. Siempre le he entendido así, de que Dios me da la oportunidad para que yo pueda servirle, para que yo pueda orar, para que yo pueda tener tiempo, para que yo pueda tener muchas cosas.
en vez de andar buscando un segundo empleo, en vez de andar buscando otras oportunidades, en vez de andar buscando quemar la vela por los dos lados. Si yo quemo la vela por este lado y le prendo por este lado, qué productivo soy. Al contrario, se me va a acabar la vida más rápido de lo que tú y yo creemos. Tengo 2 trabajos, tengo 2 cosas que hacer, tengo 2 responsabilidades, tengo 2 cosas de todas las cosas. Pues no eres tan productivo que digamos, porque tu vida se va a terminar quemándose inmediatamente. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios quiere bendecirnos, pero Él dice, hay que hacerlo a mi manera. ¿Por qué hay que hacerlo a mi manera? Porque dice, yo quiero redimir todo lo que has perdido, con tal de que tú regreses otra vez y me sirvas. Así funciona con Dios. Así funciona con el Señor. Y cuando no, estamos buscando entonces, no, yo quiero más, no, yo quiero esto, no, yo quiero lo otro, y ahí vamos como el pueblo de Israel, deseando, añorando las cosas que habíamos perdido materiales y que tenían ellos en Egipto. Moisés, nos trajiste aquí a morir en el desierto. Mira, no tenemos comida, no tenemos agua potable, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y entonces Dios, como no haya que hacer con nosotros, nos vino a traer aquí al desierto a morir porque quiere que muramos de forma grupal. Y no entendían que Dios estaba haciendo todo eso, los milagros que había hecho en Egipto, cómo los sacó de la esclavitud para redimir su relación con el Señor. Y los pone ahí en el mar Rojo antes de pasar. Y todavía, antes de ahí, todavía hay una revuelta y todavía hay rebelión y todavía hay desobediencia y todavía la gente se quiere ir y todavía Dios dice, permítame tantito muchachos, porque no todos van a pasar al pueblo, a la tierra prometida. La rebelión de Coré y de su familia, ¿se acuerdan de esa rebelión? La rebelión de Coré y su familia, no van a entrar ellos a la tierra prometida, porque no va a entrar. Yo me encargué de que toda una generación muriera en el desierto y me encargué que toda una generación fuera limpiada en el pueblo de Egipto para que ustedes pasaran y fuera un remanente, que fueran fieles a mi palabra, a mi promesa. Y ustedes, los rebeldes de Coré, ¿quieren entrar acá? Déjenme decirles que no. Y entonces Dios hace abrir la tierra, los traga vivos y entonces realmente, ¿verdad? Los que entraron a la tierra prometida, se supone que fueron personas que entendían bien el mensaje de la palabra de Dios. Los milagros de la Biblia tienen una naturaleza redentora. Los que Dios hizo en Egipto redimieron a los israelitas de la esclavitud y los guiaron a un lugar donde serían útiles para Él, la tierra de la promesa, ¿sí? Dios los llevó a la tierra de la promesa. Todos los milagros de Jesús en los evangelios, todos los milagros, la transformación del agua en vino, las sanidades, las alimentaciones, tenían el propósito de impresionar a las personas con la verdad que transformaría sus corazones. Jesús, el Salvador del mundo. O sea, no era para decir, mira, como hoy lo dicen, ¿verdad? Mira, ese Jesús convirtió el agua en vino, entonces quiere que yo tome. O sea, no es ese pensamiento absurdo. Era tener la idea de que ese Salvador también era poderoso. El milagro de la resurrección fue el milagro más evidente, el mejor exponente de todos, para ser el sucesor sobrenatural que hizo posible nuestra salvación del pecado y de la muerte. Porque en la crucifixión y resurrección, Dios pagó el precio por nuestra redención. Volvió a comprarnos de la casa de empeño del pecado y de la muerte y restauró nuestra relación con Él. Toda la vida de nuestro Señor Jesús se centró en nuestra redención. El apóstol Pablo lo escribió así, ustedes lo tienen ahí en sus hojitas: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, dice, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. 2 Corintios 8:9. Notemos la frase que dice, por amor a ustedes. Expresa amor redentor de nuestro Señor. Por nosotros dejó el cielo, se hizo pobre por nosotros, fue golpeado y crucificado por nosotros. Pero dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese fue el castigo. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos cada vez que nos enfrentemos con el agua, ¿verdad? Hasta el cuello. Con el agua hasta acá, hasta arriba. Señor, el milagro más grande fue mi salvación, pero a veces nosotros no lo agradecemos de esa manera. El milagro más grande, Señor, es la redención que tú pagaste en la cruz por mí. Y a veces no lo tenemos así, de esa forma, y no lo hacemos de esa manera. Dios el Padre hizo que Jesús, el Hijo sin pecado, dice la Biblia, se volviera pecado en nuestro lugar para salvarnos. Jesús fue crucificado y resucitó para que nosotros fuéramos libres del pecado. No había otro camino.
La Escritura nos dice que en este preciso instante Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo. Y otra vez, ¿por amor a quiénes? A nosotros. Por eso leemos en Hebreos que Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder, dice, por ellos. Ese es el trabajo que hoy hace el Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, para concluir con este pasaje de la Biblia, déjenme decirles, hermanos, a manera de conclusión, que el salmista nos dice, hermanos, que no solamente debes reconocer el poder de Dios, los milagros del Señor, la redención de Dios, pero tienes que reconocer todo aquello que teme al Señor. O sea, dice la Biblia que todo el mundo teme y debe de temer al Señor. La creación teme al Señor y le adora. Satanás teme al Señor y también reconoce su grandeza. Los demonios también tiemblan ante su presencia. Y dice que debemos de reconocer como de una manera, hermanos, de decir, todo está en control del Señor. El Salmo 77 comienza con un clamor con duda y de desesperación, pero el salmista va encontrando el rumbo hacia la fe y el triunfo. Y ahora en las líneas finales del versículo 16, Salmo 77, 16 dice, las aguas te vieron. Fíjense cómo él de manera metafórica ahora, pero está consciente de que la creación está viva, está consciente de que toda la creación alaba al Señor, porque de eso se trata, ¿verdad? Que todo lo que respire, ¿qué dice? Alabe al Señor, y también le teme al Señor. Entonces dice, ahora cambia de una manera metafórica. Él dice, los problemas, las situaciones, es como el agua. Dice, las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Los abismos quiere decir todas las fuentes tan grandísimas de agua, los mares y todo aquello inmenso, también te vieron. El salmista vuelve al evento fundamental de la historia de Israel, cuando Dios saca al pueblo de Egipto dividiendo el Mar Rojo. Los evangelios a menudo registran a Jesús como que Él extendía esta invitación a todas las personas y captaba, Él su tristeza ante la falta de respuesta. La Biblia dice que Jesús varias veces lloró ante Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas del Antiguo Testamento y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, así nos habla el Señor a veces a nosotros. ¿Cuántas veces he querido juntarte y no te dejas que yo te abrace? Asaf reconoce el control soberano de Dios sobre toda circunstancia humana y sobre la naturaleza misma, y observa las aguas del mar que vieron a Dios y temblaron de miedo ante su poder. Porque es una poderosa imagen poética de cómo las aguas respondieron al poder omnipotente de nuestro Señor. Podemos imaginar el miedo de los israelitas cuando llegaron a la ribera del agua. Los egipcios estaban atrás y el mar infranqueable no podía cruzar delante de ellos. Parecía un callejón sin salida. Sin embargo, lo que más aterrorizaba al pueblo escogido de Dios era el agua, más que los israelitas. Era morir en el agua, porque ellos dijeron, Moisés, nos trajiste para que muramos ahogados en el agua. En vez de volver a decir, Moisés, nos van a volver a esclavizar otra vez y nos van a llevar cautivos a Israel y todo lo demás. Eso no les interesaba a ellos. Les interesaba la grandeza que tenían adelante del agua y de morir ahogados en el agua. El Creador le ordenó a Moisés que extendiera su vara. Ustedes saben la historia. Y Moisés, ¿verdad?, extendió su vara, golpeó y las aguas se abrieron. Las aguas formaron muros en ambos lados, sostenidas por la mano del Señor. El Señor estaba separando las aguas y les estaba sosteniendo para que ninguna de estas aguas, ¿verdad?, pudieran ahogar al pueblo de Israel. Los israelitas pasaron por lo seco, por un canal seco que se formó entre las aguas. Tenían más miedo del mar, pero este mar le temía a Dios. Las aguas no se atrevieron a tocar a aquellos que el Señor protegía. En representación poética del salmista, el agua vio a Dios, se estremeció y tembló de miedo. ¿Acaso, y concluyo con esto, acaso Dios no abrirá los problemas para que podamos nosotros atravesarlos? Y estos problemas van a temer al Señor y van a tener respeto por el Señor cuando Él extienda su mano para decir, pasa en medio de esta tormenta. Pasa en medio de esta situación. La Biblia nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor no va a ir también
con nosotros esperando a ver qué sucede. No, el Señor va abriendo camino para que nosotros pasemos por ahí. Y dice que toda la creación verá al Señor y temerá al Señor. Así que, hermanos, todos nuestros problemas, todas las circunstancias, todo lo que estamos pasando, las tormentas que dice Asaf, las grandes aguas, los grandes abismos que estamos enfrentando ahora, dice la Biblia que ellos temen al Señor. Ellos temen el poder del Señor. Ellos, toda la creación, temen al Señor, porque el Señor tiene el control de todas las cosas desde ahora y para siempre. ¿Cómo termina este pasaje de la Biblia? ¿Cuál fue el último versículo que leímos, hermano Alejo? El 19. Versículo 19. Versículo 19 termina de la siguiente manera, hermanos, y se los leo rápidamente. En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. El pueblo de Israel no sabía dónde estaba llevándolo el Señor, pero Él había preparado el camino. Sabía lo que hacía. Cuando el salmista medita en este milagro, él descubre hacia dónde Dios iba a llevar al pueblo de Israel. La próxima semana vamos a ver, hermanos, vamos a continuar con la tercera parte de este hermoso salmo que nos invita a que en momentos de tormenta, tribulación y grande situación que estamos pasando, pongamos no solamente todo en manos de Dios, no solamente repitamos los versículos por repetirlos, sino que realmente entre el mar de los problemas y los egipcios que están detrás de nosotros, dice el Señor, yo tengo todo el control de las cosas que están pasando. Es más, por donde tú crees que no vas a pasar, por ahí vas a pasar. Señor, yo no quiero pasar por esta tormenta. Señor dice, vamos a abrir esta tormenta y vas a pasar por ahí, porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás más alguno. Nosotros somos así, los humanos, queremos evitar las tormentas, queremos evitar los problemas. Señor, no me hagas pasar por esta enfermedad. Pues dice el Señor, pues si es mi voluntad, por ahí vamos a pasar y yo voy a ir contigo sosteniendo tu mano. Señor, pero es que este problema familiar no quiero enfrentarlo. Lo vas a enfrentar conmigo, dice el Señor, porque no hay marcha atrás. Atrás te espera otro tipo de problemas. Atrás están los egipcios. Atrás están otro tipo de situaciones que si quieres regresar a la esclavitud, que si quieres regresar a lo que antes eras, que si quieres regresar a lo que te tenía atado antes, es tu decisión libre. Tú puedes decir, hasta aquí nomás llego, volteo hacia atrás y me entrego otra vez a la esclavitud que tenía yo antes. Pero dice el Señor, pero yo quiero abrir un camino nuevo. Sendas donde otros dicen que no hay. Ahí quiero abrir yo ese camino para que tú veas la grandeza del poder del Señor. La tercera parte vamos a verla la próxima semana y vamos, por supuesto, a meditar acerca de estas cosas. Inclinen su rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, esta oportunidad que tú nos das de estar aquí nuevamente, Señor, en este lugar. Te pedimos, Padre Santo, que este mensaje, Señor, escrito en el libro de los Salmos, capítulo 77, los versículos 13 al 19, Señor, sean para nosotros un grande aliciente, sean para nosotros una grande base firme y sea para nosotros, Señor, un testimonio grandioso de tu poder, Señor, y también, Señor, de tu amor para con nosotros. Padre, queremos en esta mañana, Señor, reconocer las tres cosas que nos enseña Asaf. La primera es la grandeza de Dios, lo grande que tú eres, el Creador. La segunda es los milagros que has hecho, Señor, desde tiempos inmemorables, pasando por el sacrificio del Señor Jesucristo, cruzando por todo el proceso que has dado a tu iglesia, Señor, los mártires de la iglesia, aquellos que han dado su vida, aquellos que han permanecido fieles, aquellos que cubrieron la palabra de Dios con sus cuerpos, con sus brazos, para que no fuera quitada, Señor, la verdadera palabra, aquellos que fueron lanzados a los leones, aquellos que fueron perseguidos, aquellos que son ahora perseguidos por su familia, aquellos que son discriminados, Señor, el día de hoy. Llegamos hasta hoy nuestros días, Señor, para pedirte, Padre Santo, que tú también sigas protegiendo a tu pueblo. Señor, que los problemas de la vida, la tercera cosa que tenemos que reconocer, Señor, también acerca de esto, es que todo lo que tú haces es para salvarnos, redimirnos y restablecer nuestra comunión contigo. Señor, permite que este día podamos reflexionar en qué cosas hemos dejado de hacer. Hemos dejado de orar, hemos dejado de leer,
hemos dejado de darte el primer lugar, te hemos sacado de nuestro pensamiento y a veces al fin de semana o cuando tenemos solamente problemas clamamos a ti. Señor, hemos dejado de predicar tu palabra, de compartir las buenas nuevas de salvación. Bueno, todo lo que haces, como hemos visto aquí ahorita con Asaf, todo lo que haces es para restaurar, redimir esa relación que teníamos antes contigo. Padre, ayúdanos a ver qué cosas tenemos que restaurar en nuestra vida como cristianos y como iglesia para poder, Señor, continuar adelante con esta obra que tú nos has encomendado y nos has entregado en nuestras manos. Y Señor, también queremos reconocer, Padre Santo, por último lugar, que todo aquello que tú has creado, inclusive, Señor, aquellas cosas que pareciera a nosotros que están fuera de control, los problemas y las situaciones difíciles, todo, dice el salmista, te teme a ti. Las aguas te vieron y temieron. Señor, el abismo tan grande, profundo, te ha visto y te ha temido. Señor, todos los problemas, aquellos enemigos, aquellas personas que nos están persiguiendo, aquellas cosas que nos están atormentando, Señor, te pedimos que tú, Señor, las quites, las tomes en el hueco de tu mano y, Señor, podamos creer que tú tienes el control de todas las cosas, que todo el universo y lo creado, así como todo lo que respire alabe al Señor, así también todo lo que respire teme al Señor. Y creemos que tú tienes el control de todas las cosas que hoy estamos pasando y te las entregamos a ti, Señor. Queremos entregarte esas cosas y queremos entregarte, Señor, nuestra vida para que podamos servirte como antes lo hacíamos, con esas ganas, con ese amor, con ese ímpetu, con esa determinación. Y queremos, Señor, servirte desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Amén. Y amén, Señor.